es sabido, en estos días pasaron muchas cosas, muchísimas. Pero en esta columna elegimos una sola. Suena a poco, pero es el todo, en el aquí y ahora. ¿Qué hay de esa imagen del cielo? No creo ser tan importante. Los oyentes conocerán en esta crónica un conjunto de ideas que brotan de ese recorte de la realidad, que nada, pero nada, tiene de objetivo. Es una mirada que responde a los intereses de su autor, que, encima, se proyectan desde el deseo tan válido como pretencioso de que aporten a la reflexión colectiva. Si el uso del lenguaje es la gran oportunidad que ofrece la radio, Ariel Torti hace el modesto intento de articular un puñado de palabras que hagan sentido. A él ya le hizo sentido la historia que sigue, por eso la cuenta en Radio Ciudad. Toda el agua hacia el mar. Luz, luz, luz. La historia que sigue tiene que ver con la salud, en especial con la prevención. Y si intento ser más específico, diría que tiene que ver con la inmunización que genera el acto de vacunarse. Como sabemos, las inmunizaciones permiten que los niños, las niñas, los adultos adquieran inmunidad a las enfermedades causadas por una bacteria o un virus, y también contribuyen a proteger a las personas que se encuentran a su alrededor. Esta última semana venimos siguiendo con mucha preocupación la crisis dentro del sistema de salud a propósito del faltante de la dosis que se aplica a los 11 años de la vacuna contra la meningitis. Recordemos que entre los primeros 3 y 15 meses de edad se colocan las 3 dosis iniciales y a los 11 años se coloca el cuarto refuerzo según lo estipula el calendario nacional de vacunación. Las versiones sobre las faltantes son varias y el doctor Adolfo Rubinstein, ministro de Salud de la Nación, ha tenido definiciones muy contradictorias. Dijo que no había dosis disponibles, cuestión que el laboratorio GSK aclaró que no es así, ya que la entrega de lotes era y es normal. Luego el ministro adujo que las dosis no llegaban a las provincias por dificultades en el envío. Fue un problema de logística por un mecanismo poco aceitado, dijo textualmente. Finalmente, y sumando más confusión, reconoció en nota al diario Clarín del 21 de agosto pasado que se está valorando la posibilidad de quitar esa cuarta dosis del esquema vacunatorio vigente. La cuestión motivó el reclamo enérgico y con contundencia científica de la Sociedad Argentina de Pediatría, la Fundación Huespe, la Sociedad Argentina de Medicina y de la Sociedad Argentina de Vacunología, entre otras reconocidas entidades. En general, todas resaltan que sacar esa dosis de la cobertura obligatoria y gratuita es atentar contra la política de prevención. Instancia que es el acto de mayor impacto en la salud pública. La prevención, afirman en general estas entidades, es un principio que marca el accionar cotidiano de los médicos y las médicas. Antes de la existencia de las vacunas, las enfermedades mataban a millones de personas por año. Durante la pandemia de gripe de 1918 murieron 50 millones de personas en el mundo. No había vacuna disponible en el año 1956 cuando sucedió la epidemia de polio en Argentina. En la desesperación, la gente salió a blanquear los árboles con cal, puso bolsitas de alcanfor entre la ropa de los niños e hizo otros tantos esfuerzos por detener el avance de la epidemia que se creía era algo que estaba en el aire. Murieron miles de personas y quedaron muchísimas más con importantísimas secuelas neurológicas. Después del agua e incluso más que los antibióticos, las vacunas son la intervención que más ha logrado disminuir la mortalidad. Las vacunas erradicaron del planeta la viruela y lograron disminuir considerablemente la muerte por enfermedades como el sarampión, la tos convulsa y la polio, entre otras.
A pesar de tanta evidencia científica, recordarán muchos oyentes que el año pasado asistimos a un intento de debate político a partir de la propuesta que presentó la diputada nacional de Cambiemos, Paula Burros, que animó, la diputada, que llegó al Congreso de la mano de Patricia Bullrich, digámoslo así, se animó a presentar un proyecto para crear un registro nacional de efectos colaterales por vacunación donde los médicos registren cualquier efecto secundario y propuso crear el llamado consentimiento informado para así habilitar a los padres a rechazar la aplicación de vacunas. En un claro intento por poner en duda la eficacia de las vacunas, señalaba Burros, diputada del PRO. La idea es que todo adulto a cargo de chicos reciban información sobre las contradicciones de las vacunas y que el pediatra se haga responsable de la misma. Y agregaba, si un profesional médico ve contraproducente una vacuna, puede prescribir que la misma se dé de baja, haciéndose el responsable. Es una decisión médica el acto de vacunación, no personal, redobló la legisladora por aquel tiempo. Por suerte, el intento de proyecto pasó al archivo, con una catarata de cruces académicos y evidencias científicas de todo tipo, inclusive del mismo gobierno. Las palabras de Burros se rebaten solas, pero la situación de la faltante de la cuarta dosis contra el meningococo necesita ser puesta en agenda para fortalecer nuestro sistema sanitario. Le hemos pedido al médico pediatra Luis Ahumada, jefe del servicio de neonatología del Sanatorio Allende y jefe del servicio de neonatología del Hospital Misericordia de Córdoba, una mirada respecto a la importancia de la inmunización, y esto nos decía. Las inmunizaciones generan, digamos, un estado de protección y prevención que ya está totalmente probado en las comunidades. O sea, la mejoría que ha habido en la sobrevida en las generaciones ha sido mucho relacionado a las vacunas. Antes cualquier enfermedad como el sarampión o la viruela, etcétera, tenía una altísima mortalidad. Bueno, eso se ha desterrado casi totalmente, aunque ahora ha habido una reaparición de casos de sarampión. Con lo cual creo que ya las inmunizaciones están totalmente probadas. Evidentemente, algunas tienen más efectividad que otras. Por ejemplo, hay enfermedades mucho más prevalentes, donde el efecto es mucho mayor, y enfermedades que son menos frecuentes, el efecto es menor. Y ahí lo que se valora es la severidad de esa enfermedad. Respecto al esquema que teníamos nosotros de vacunación, bueno, era uno de los más importantes a nivel mundial, de los mejores países, de los más desarrollados, y esto implica que si estas vacunas que han probado ser eficaces están disponibles, pasan a ser ya un derecho a la salud que tienen poblaciones, las comunidades. Y esto que se le coloque a todos los niños del país hace de que no haya diferencia en cuanto a la posibilidad de adquisición, y la accesibilidad sea universal, por lo menos desde el punto de vista económico. Creo que tenemos el calendario de vacunas más amplios, uno de los más amplios de todo el mundo. Estamos creo que en tercera posición. ¿En qué posición? Tercera. Ajá. O sea que realmente hay muy pocos países que tengan más vacunas que nosotros. Y esto, bueno, creo que ha sido una cosa bastante importante porque ha permitido la accesibilidad en forma universal a las vacunas y no por grupos sociales. O sea, antes, yo que tengo trabajo en la parte privada y en la parte pública, me doy cuenta que durante mucho tiempo tuvimos diferencias muy importantes. Había algunos que tenían el carnet de vacunas, algunos niños, porque sus obras prepagas o porque sus padres podían hacerlo, como en los países del primer mundo, y otros que tenían un carnet digamos, parecido a cualquier otro país en vías de desarrollo, ¿viste? Entonces, evidentemente, eso era una injusticia en salud y una inequidad que no era admisible. Todo eso, en los últimos 15 años, se ha ido cambiando en forma progresiva y creo que ha sido una muy buena política que se ha implementado y que espero sea mantenida. Uno de los calendarios de vacunas más amplios que nos ubicaban, agrego yo, en el tercer lugar mundial, decía el pediatra Luis Ahumada.
Nos permitimos, para ir cerrando, sumar una dimensión más al análisis y recuerden este nombre, Carla Bisotti. Carla Bisotti es médica infectóloga y fue, hasta que la despidieron en diciembre de 2016, la responsable desde la Dirección de Enfermedades Inmunoprevenibles de la mayor ampliación del calendario de vacunas gratuito que implementó el Ministerio de Salud de la Nación en la gestión pasada. Esta mujer es la responsable que Argentina incluyera desde el 2005 en adelante 12 vacunas obligatorias y gratuitas a su calendario. El proceso de consolidación de esta política implicó que en 2010 se creara el Programa Nacional de Vacunación y en 2014 se pusiera en marcha la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, sumando así el mayor presupuesto destinado de la historia. Junto al despido de Carla Bisotti en diciembre de 2016, desarmaron la dirección y le bajaron el rango de importancia dentro del ministerio. En una nota el diario Tiempo Argentino decía Bisotti: el rango administrativo en los organismos del Estado es muy relevante porque, entre otras cosas, mientras menos jerarquía tenga un área, más tiempo se tarda en la compra de un insumo tan sensible, en este caso las vacunas. Nos cabe la pregunta entonces, ¿tendrá que ver esto con la faltante de la cuarta dosis contra el meningococo? Podríamos preguntarnos, ¿a quiénes estamos protegiendo cuando nos vacunamos? ¿Hay algún efecto que va más allá que el de protegernos a nosotros mismos? Las personas vacunadas no solo se protegen a sí mismas, sino que al bloquear la diseminación de la enfermedad dentro de una comunidad están indirectamente protegiendo personas de esa comunidad que no están vacunadas. Crean una especie de escudo protector. Esto se llama técnicamente inmunidad colectiva. Por eso vacunarse es un acto individual de enorme impacto colectivo. Podríamos jugar con la idea y acuñar la frase, la vacuna es el otro. Para cerrar decimos tres cosas. Primero, todos los organismos internacionales subrayan la importancia de la inmunización entre las máximas prioridades de las inversiones sanitarias a escala mundial. Esto no se discute más, es así. Segundo, ministro Rubinstein, si el mandato de Macri, Vidal, el radicalismo, el Fondo Monetario Internacional es ajustar, debería revisar si esto no colisiona en su condición de máxima autoridad de la salud con su juramento hipocrático. Tercero y final. Si bien, entonces, vacunarse es un acto individual, que muchas veces incluso remite a llantos propios y a miedos personalísimos, ese pinchazo o esas gotitas son el sueño de un país sano. Y solamente en un país sano habrá una infancia que se anime a bañar la luna. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no y ella sí. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie, en una tacita china tomate. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. Ya la luna vino y le dio tos por comer con 2 palitos el arroz. Ya la luna
allá. Y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu.